Bueno, esta sesión se llama la contribución del ecomarxismo. Los límites económicos y ecológicos a los que se enfrenta la sociedad hacen visible la importancia de otras corrientes de pensamiento que ofrecen perspectivas de las contradicciones existentes en el modo de producción dominante. La vigencia de conceptos del marco analítico marxista resulta pertinente para la comprensión de los problemas vinculados a la generación y transformación de la relación entre la racionalidad económica y la sustentabilidad, tanto por el planteamiento de la realidad, así como para la comprensión de las causas de los problemas sociales, ambientales y naturales, donde el capitalismo ha creado sus propias barreras o límites que pueden destruir las condiciones propias para su reproducción y la base física para la reproducción de los seres humanos. De hecho, este es lo que se formuló hace más de cuarto de siglo en la aportación de James O'Connor, que lo tildó la segunda contradicción fundamental del capitalismo. Las contribuciones del ecomarxismo ha hecho a la explicación del complejo fenómeno que representa las diversas formas que se manifiestan en las contradicciones del capitalismo es develar aspectos que enriquezcan las categorías del análisis marxista tradicional. El tema de los movimientos sociales como los agentes de transformación social, la relación hombre-naturaleza, el concepto del metabolismo. En este sentido, el ecomarxismo hoy en día es más apropiado que nunca, es más importante que nunca. Y en América Latina, el ecomarxismo refleja una forma de formalizar el pensamiento de las diversas corrientes de pensamiento social latinoamericano. En este sentido se han desarrollado propuestas como la economía ecológica que ofrece distintos marcos conceptuales, pero una parte fundamental de la economía ecológica tiene que ser las aportaciones, la contribución del corriente marxista para el análisis y sobre todo para la propuesta de alternativas. Si bien es cierto que la economía ecológica exige un pluralismo metodológico, la centralidad del marxismo en este análisis es incuestionable para muchos latinoamericanos. Lo que es muy importante en este sentido es entender que la propuesta marxista, la aportación marxista dentro de la economía ecológica no es de todo aceptado por sus practicantes. Y como consecuencia, esta semana, cuando estamos hablando del ecomarxismo, estamos hablando de una propuesta que es claramente cuestionada porque es contestataria a lo que es las corrientes dominantes de la economía ecológica. El cuestionamiento de la relación entre el hombre y la naturaleza, caracterizado en las
formas dominantes, en las corrientes dominantes, implica necesariamente volver a poner en el centro de la discusión el asunto del conflicto social. El pensamiento crítico es un pensamiento que necesariamente requiere reconocer el problema del conflicto social. El problema del conflicto social es un problema ignorado o menospreciado en las corrientes dominantes. La comprensión del ecomarxismo dentro del conjunto de otras metodologías que comprenden la economía ecológica es el propósito de esta semana de discusiones. Para seguir con esta discusión, vamos a complementar estos breves comentarios con la presentación de Griselda Arroyo. Me gustaría complementar diciendo que el enfoque de la economía ecológica, como se ha mencionado anteriormente, recupera diferentes marcos conceptuales. En este caso, a mí me gustaría hacer énfasis en el enfoque marxista, porque enriquece la perspectiva de un pluralismo metodológico para la comprensión de distintos problemas ambientales relacionados con la lógica de acumulación capitalista, el proceso de valorización, la racionalidad económica, donde la naturaleza permanece externa y algunos impactos negativos de la actividad económica suelen ser ignorados por las empresas, ya que afectan la maximización de su ganancia. Algunos ejemplos pueden ser la erosión del suelo, los residuos tóxicos, contaminación, los cuales se traducen como costos sociales y ambientales para la sociedad. Entonces, para entender y comprender los diferentes problemas económicos, políticos y sociales, es necesario recuperar temas importantes como la explotación de clases, las crisis, las cuales son necesarias para impulsar el proceso de acumulación capitalista, donde este proceso tiende a transgredir las condiciones naturales de producción, descuidando el ambiente, porque en algunos casos se introducen elementos prohibidos y corrosivos. Aquí es importante recuperar el punto de vista de O'Connor, porque lo presenta como límites del capitalismo, debilitando y destruyendo sus propias condiciones de producción. El punto de partida de O'Connor para un marxismo ecológico es que ni la fuerza de trabajo ni la naturaleza se reproducen de manera capitalista, pero sí se convierten en mercancías a través de un proceso de valorización. Y es aquí donde me gustaría hacer énfasis, dado que el capitalismo no reconoce barreras ajenas al propio funcionamiento del sistema capitalista. Y esto se debe a que la naturaleza está excluida de la relación social mercancía-propietario, donde es tratada como un simple insumo, como materia prima del proceso de valorización del capital, dejando de ser un medio de producción y de vida en estrecha relación con el hombre de los espacios rurales. Frente a esto hay distintas posiciones. Por ejemplo, los diferentes movimientos sociales juegan un papel importante en la lucha de defensa de sus derechos y de sus demandas, lo cual se convierte en un alimentante para el desarrollo del proceso del sistema de producción capitalista, por un lado, y por el otro se está haciendo el esfuerzo, principalmente en la academia, por superar el inherente fetichismo en el cual están basadas estas relaciones sociales de producción capitalista. Ahora tenemos la aportación de Erika Carcaño. Quisiera comentar y abonar a los comentarios que ha hecho el doctor Barkin y Griselda sobre la obra de Karl Polanyi, porque justamente esta obra de la gran transformación
que ya en alguna ocasión nos ha mencionado el doctor Barkin, es una referencia importante para poder abordar y analizar los problemas que toma en cuenta el ecomarxismo. Este autor muestra cómo el tan llamado Homo economicus es producto del capitalismo, que nace en el contexto de un tipo de sociedad dominada por la lógica del mercado. Esta lógica subordina lo social, destruye a las comunidades indígenas y las formas de vivir comunitarias, y también impone pobreza y desarraigo en aras de la obtención de cada vez un máximo beneficio. Un tema que es central en Polanyi, en la obra de Polanyi, es la afirmación justamente de que el trabajo, así como la tierra y el dinero, son mercancías ficticias. Entonces, respecto al trabajo, esto implica que mientras la persona no puede ser tratada como una mercancía, en cambio no ocurre lo mismo con su trabajo, que sí puede comprarse o puede venderse como cualquier otra mercancía. En este sentido, el trabajo se cambia por un salario y este intercambio define la naturaleza de las relaciones de producción capitalista y constituye uno de los principales mecanismos para la obtención de riqueza por parte de los grupos que ostentan o que poseen el capital. Hay otro tema que me parece fundamental sobre los conceptos que toma en consideración el ecomarxismo, y es justamente el tema de los movimientos sociales como agentes de transformación social. Y en este sentido es útil explorar dos conceptos que también son claves en Polanyi. Un concepto es el de arraigo y el otro concepto es el del doble movimiento. Esto implica que, aunque parezca que el sistema capitalista permea todos los espacios sociales y que el mercado subordina a la sociedad, la realidad es que las sociedades se resisten y las sociedades proponen nuevamente arraigar al mercado, a la sociedad. A su vez, no es arraigar, es más bien subordinar el mercado a la sociedad. A su vez se presenta un efecto de doble movimiento. Entonces, por una parte tenemos todas estas propuestas que apoyan laissez-faire, pero por otra parte también tenemos todas estas acciones contestatarias a través de los movimientos sociales. Entonces, quiero decir que estos conceptos hay que tomarlos en consideración, debemos de reflexionar cómo nos pueden ser útiles para poder abordar esta concepción ecomarxista y nuevamente refrescar justamente conceptos marxistas que nos pueden servir para nuestros análisis. Gracias. Gracias, Erika, Griselda. Este módulo, esta semana de discusión, nos implica entender la larga y rica aportación de las distintas corrientes marxistas al pensamiento de la ecología. Estoy refiriéndome en términos de las lecturas a las visiones que nos aporta Elmar Altvater, que con su pregunta ¿existe un marxismo ecológico? Lo ha respondido positivamente desde hace años con el desarrollo de una amplia estela de literatura, de escritos sobre el capitalismo fósil. Muy importante. Ya son varias las referencias al trabajo de James O'Connor, a acumulación por despojo, pero lo realmente encima de todo eso, o derivado de todas estas aportaciones, es la realmente herencia metodológica, la herencia filosófica de una discusión dialéctica donde los propios embates, las propias contradicciones del capitalismo están provocando respuestas muy positivas de las comunidades. Respuestas que tratan de esquivar un conflicto directo con sus antagonistas para construir modelos
productivos, modelos sociales, modelos de gobernación que les permite una organización que responde a las exigencias de una nueva sociedad, las exigencias que implican construir y fortalecer su autonomía, que implican necesariamente la base de una solidaridad social para lograr crecientes capacidades de autosuficiencia y después diversificar sus economías, todo en aras de una mayor capacidad de gestión sustentable de sus regiones. En este sentido, entonces, las preguntas que dejamos a ustedes para esta semana empiezan con lo que es la base del análisis económico del marxismo. ¿En qué medida los conflictos ambientales en América Latina afectan la potencialidad y la flexibilidad de la reproducción capitalista, de la acumulación capitalista? Y segundo, ¿cuáles son las aportaciones principales del marco analítico marxista para los fines de una nueva economía ecológica? Muchas gracias.